Cuando hablamos de casas embrujadas, no solo nos referimos a lugares viejos y oscuros, sino a auténticos escenarios donde el dolor, la tragedia y la muerte han dejado una huella que parece imposible de borrar. Muchas de estas construcciones se transformaron en verdaderos símbolos del misterio y lo paranormal, y a lo largo de los años se han ganado fama mundial porque la gente asegura haber visto fantasmas, haber escuchado voces, sentir presencias invisibles o incluso vivir fenómenos inexplicables. Algunas de estas historias se mezclan con la realidad histórica, otras parecen nacidas del folclore o del miedo colectivo, pero todas tienen algo en común, una atmósfera que hace que el solo nombre de la casa genere escalofríos. La mansión Winchester, California, Estados Unidos. Sin duda, esta es de las más famosas en todo el mundo. La historia comienza con Sarah Winchester, la viuda del heredero de la fortuna de los rifles Winchester. Tras perder a su esposo y a su única hija, Sarah quedó devastada. En su dolor, acudió a un medium espiritista, y lo que le dijeron fue aterrador, que su familia estaba maldita por todas las almas que habían muerto a causa de las armas que fabricaban los Winchester. La medium le aconsejó que construyera una casa, pero no una casa cualquiera, sino una que nunca se terminara, un laberinto infinito que pudiera confundir a los espíritus vengativos. Y Sarah se lo tomó en serio. Desde 1884 hasta 1922, durante 38 años sin descanso, la mansión fue ampliada constantemente. Se construían habitaciones, se tiraban paredes, se levantaban escaleras hacia techos, se añadían puertas que daban a la nada. Nunca hubo plano, nunca hubo lógica arquitectónica. Hoy, la mansión tiene más de 160 habitaciones, 10.000 ventanas, escaleras que terminan en paredes y pasadizos secretos. Muchos visitantes aseguran que Sarah nunca estuvo sola, que escuchaba pasos cuando no había nadie, que hablaba con espíritus y que organizaba sesiones espiritistas en la habitación azul. Quienes la visitan hoy dicen que en los pasillos aún se escuchan voces, golpes y que algunas puertas se cierran solas como si las almas que persiguieron a Sarah aún caminaran allí. La casa La Laurie, Nueva Orleans, Estados Unidos. En pleno corazón del barrio francés de Nueva Orleans, entre calles coloniales y balcones con hierro forjado, se levanta una de las casas más oscuras de la historia. Fue propiedad de Madame Delphine Lalaurie, una mujer rica y aparentemente elegante que organizaba fiestas grandiosas en su mansión. Pero detrás de esa fachada se escondía una verdad macabra. En 1834, un incendio en la casa reveló lo inimaginable. En el ático, la gente encontró esclavos encadenados, mutilados, torturados de manera inhumanas. Aquello fue un escándalo tan grande que los vecinos enfurecidos atacaron la casa y la arrasaron. Madame Lalaurie huyó, pero desde entonces la mansión quedó marcada como un lugar maldito. Dicen que aún se escuchan los gritos de los esclavos torturados, que sombras se asoman por las ventanas y que incluso gente que vivió allí siglos después experimentó fenómenos aterradores. El actor Nicolas Cage compró la mansión y él mismo confesó que no pudo soportar el ambiente pesado y extraño del lugar. No duró mucho tiempo viviendo allí, asegurando que había algo que no lo dejaba tranquilo ni de día ni de noche. La Torre de Londres, Inglaterra. Más que una casa, es una fortaleza que lleva casi 1000 años siendo testigo de intriga, ejecuciones y tragedia. La Torre de Londres no solo es un lugar histórico, sino uno de los sitios más embrujados de Europa. Allí estuvo encarcelada Ana Bolena, la famosa esposa del rey Enrique VIII, que fue acusada de traición y decapitada en 1536. Desde entonces, numerosos testigos aseguran haber visto su fantasma caminando por los pasillos, sosteniendo su propia cabeza entre las manos. Otros espíritus famosos son los de los llamados príncipes de la torre, dos niños herederos al trono que desaparecieron misteriosamente en el siglo XV. Muchos creen que fueron asesinados y hasta hoy se cuenta que sus sombras infantiles aparecen jugando en los pasillos o se oyen sus risas apagadas en medio de la noche.
La Torre de Londres es tan inquietante que incluso soldados actuales han denunciado ver apariciones y sentir presencia cuando hacen guardia. La casa de Amityville, Nueva York, Estados Unidos. Pocas casas han causado tanta polémica como esta. En 1974, Ronald D. Feo asesinó a toda su familia mientras dormía. Poco después, la familia Lutz compró la casa, pero solo resistieron 28 días antes de huir aterrorizados. Según contaron, la casa estaba infectada por una fuerza demoníaca. Había olores nauseabundos que aparecían sin razón, habitaciones heladas aunque afuera hiciera calor, enjambres de moscas en pleno invierno y hasta voces extrañas que le ordenaban marcharse. También aseguraron ver figuras de ojos rojos en la oscuridad y que el mismísimo edificio parecía respirar. El caso fue tan famoso que inspiró libros, películas y debates que aún hoy dividen a creyentes y escépticos. Algunos dicen que todo fue un montaje, pero otros creen que la energía de ese lugar quedó marcada para siempre por la tragedia. Montecristo, Homestead, Australia. Se le conoce como la casa más embrujada de Australia, y no es para menos. Construida en 1885, fue residencia de la familia Crowley. La tragedia marcó el lugar desde su inicio. Un sirviente murió al caer por la escalera, un niño fue quemado vivo en un establo y un trabajador fue asesinado en los terrenos. La señora Crowley, tras perder a su esposo, se volvió solitaria y pasó el resto de su vida encerrada en la mansión. Muchos creen que su espíritu nunca se fue y quienes han visitado la casa aseguran sentir su presencia como si vigilara a cualquiera que entre. Se cuenta la historia de luces que se encienden solas, susurros en los pasillos y apariciones en las habitaciones. Algunos turistas han salido llorando o descompuestos, como si algo lo hubiese tocado o presionado el pecho. Castillo de Edimburgo, Escocia. Este castillo medieval ha visto siglos de guerra, tortura y ejecuciones. Se dice que es uno de los lugares más embrujados del mundo. Uno de los fantasmas más conocidos es el del tamborilero sin cabeza, cuya aparición siempre se interpreta como presagio de una tragedia. También se oyen gaitas en las mazmorras, aunque no hay nadie. Muchos turistas y exploradores paranormales han contado que sienten bajadas repentinas de temperatura, que algo los tocó sin ver a nadie, o que sombras los siguen por los pasillos de piedra. Raynham Hall, Inglaterra. Si hablamos de pruebas gráficas, Raynham Hall es protagonista de una de las fotos más famosas de la historia paranormal, la de la Dama de Marrón. La leyenda cuenta que Lady Dorothy Walpole murió allí en el siglo XVIII, tras ser encerrada por su esposo. Desde entonces su espíritu, vestido con un traje marrón, ha sido visto vagando por la casa. En 1936, unos fotógrafos capturaron la famosa imagen de una figura transparente bajando la escalera. Hasta hoy, esa fotografía es considerada una de las más enigmáticas y convincentes pruebas de apariciones fantasmales. La casa Perrin, Rhode Island, Estados Unidos. La casa donde vivió la familia Perrin en los años 70 fue la inspiración para El Conjuro. Allí ocurrieron fenómenos que aterrorizaron a sus habitantes. Objetos que se movían solos, olores extraños, presencias que lo acechaban. El espíritu más temido era el de Bathsheba Sherman, una mujer del siglo XIX, acusada de brujería y sacrificios satánicos. Se decía que había maldecido la tierra y que ninguna familia podría vivir en paz allí. El caso llegó a manos de los famosos investigadores paranormales, Ed y Lorraine Warren, quienes confirmaron que la casa estaba infectada por fuerzas malignas. Gracias por acompañarnos en este viaje, tras la huella de Horizonte Oculto. Aunque el capítulo de hoy terminó, la curiosidad no tiene fin y nos volveremos a encontrar donde lo desconocido nos llame.